El tópico que vamos a cubrir entonces es un tópico en el que vamos a discutir maneras en las cuales interactúan o se restringen la manera en que podemos hacer políticas públicas cuando tenemos agentes que son forward-looking o miran hacia adelante o tienen expectativas racionales. Y lo que vamos a hacer entonces es discutir dos tipos de aplicaciones, una de ellas en la cual vamos a hablar algo respecto a reglas, discreción y reputación, y finalmente algo respecto a políticas fiscales también. ¿Ok? Los primeros modelos de expectativas racionales que vimos, por ejemplo, en la última clase, lo que hacen es que nos llevan, por ejemplo, a mostrar que las políticas monetarias, junto con expectativas racionales, llevaban a inefectividad de política monetaria. No solo en largo plazo, o sea, no solo había neutralidad en el largo plazo, sino también había neutralidad en el corto plazo. Y eso ocurría, ¿por qué? Porque los agentes internalizaban la política monetaria que venía y los agentes entonces actuaban adelantándose a los anuncios de política o a lo que fuera que vaya a ser la política y por lo tanto los efectos reales no se daban. Obviamente lo que ocurre muchas veces es que los gobiernos o la gente encargada de hacer políticas fiscal y monetaria pueden conducir políticas activistas y políticas activistas en el sentido de que, por ejemplo, pueden hacer anuncios respecto a algo que piensan hacer, esperar a ver cómo los agentes reaccionan ante ese anuncio y una vez que debiesen implementar las políticas que dicen que van a implementar, implementan políticas distintas. Lo que vamos a hacer entonces es vamos a explorar cuáles son las consecuencias dinámicas que tiene esta interacción que tienen los agentes privados por un lado y los hacedores de política por el otro, cómo interactúan y a qué equilibrio se llegan una vez que tomamos en cuenta este juego, entre comillas, entre los dos tipos de agentes. Entonces vamos a partir justamente explorando un paper que se llama Reglas, Discreción y Reputación. Es un paper bastante simple que van a tener que leer ustedes, bastante con álgebra muy fácil, pero que afortunadamente entrega los bastantes, eh, que entrega una visión bastante razonable de las consecuencias que tiene esta interacción entre los agentes y los asesores de política, y después vamos a ir a una discusión de equivalencia ricardiana con políticas fiscales, ¿ok? Una pregunta existencial que nos hacemos muchas veces, no sé si ustedes, pero yo me la he hecho varias veces, es por qué los gobiernos tienden a prometer cosas que finalmente después no cumplen, o tienden a decir que van a hacer algo y finalmente hacen algo completamente distinto. ¿Cuál es la racionalidad de que ocurra eso? ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? ¿Y por qué, una vez que se han quebrado promesas, entre comillas, cuáles son las consecuencias de quebrar promesas? ¿Cuáles son las consecuencias de mentir, entre comillas? ¿Cuáles son las consecuencias de prometer que uno no va a modificar impuestos y en cuanto llega al gobierno los modifica? Prometer que uno va a seguir una política, entre comillas, responsable y finalmente hace otra cosa, o viceversa, ¿no es cierto? Acá no estamos discutiendo respecto a sentimientos o respecto al tipo de política o los fines que persiguen la política. Lo que estamos discutiendo acá es cuál es la implicancia que tiene el que se prometan cosas que finalmente no se hacen. Y una pregunta, obviamente, desde un punto de vista más positivo que normativo, es si es que hay algo que se puede hacer para intentar disciplinar, entre comillas, las interacciones que tienen los hacedores de política con los agentes privados. El trabajo pionero en este tema es un paper bastante antiguo ya, un paper de 1977. De hecho, Killian y Prescott ganaron el premio Nobel, pero probablemente no por este aporte, sino por un paper que escribieron 5 años después, que también vamos a leer, que es un paper que da origen a la literatura de estos modelos que se llaman los modelos RBC o modelos DSGE, que vamos a discutir un poquito más tarde por las, em, las abreviaturas en inglés. Y un año después, pero en principio escrito más o menos al mismo tiempo, está un paper de Guillermo Calvo, donde ese paper también explora básicamente este mismo problema. Y el problema que se explora y se define de un modo relativamente más formal es justamente el problema que se llama de inconsistencia dinámica o inconsistencia temporal o time inconsistency en inglés. Y lo que esto quiere decir justamente es, ¿existe alguna razón por la cual alguien puede prometer algo y ser óptimo, no respetar lo que prometió? Y cuando eso ocurre, entonces, incurrimos en lo que se llama inconsistencia dinámica.
¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentarles una manera muy simple, no es ni la manera de Killian y Prescott, ni el paper de Calvo, que son un poquito más sofisticados en la manera en que introdujeron este concepto, sino una aplicación bastante más simple, que no estoy seguro, pero probablemente si me lo indican en los comentarios después, si es que vieron este paper, porque este paper es un paper que es tan sencillo y presenta de una manera relativamente pedagógica estos conceptos que probablemente por lo menos lo escucharon hablar. Es un paper de Barrow y Gordon que obviamente también van a tener que leer si es que no lo leyeron. Y este es el paper sobre el cual vamos a guiarnos ahora. ¿Ok? Y este paper de Barrow y Gordon justamente se llama Reglas, Discreción y Reputación. Y este paper lo que hace es presentarnos un marco simple y general en el cual podemos evaluar las interacciones que tienen el hacedor de política y los agentes privados en juegos estratégicos. ¿Ok? Entonces vamos a partir con modelos muy simples y obviamente después vamos a empezar a ensuciar un poco la sopa cuando hablamos de inconsistencia dinámica, típicamente estamos hablando de tiempo, ¿no es cierto? Y acá, o inconsistencia intertemporal. Y acá el juego que vamos a discutir va a ser un juego entre comillas estático, pero va a ser un juego estático que se va a repetir en el tiempo y por lo tanto va a haber algún tipo de consecuencia dinámica acá, pero por ahora no pidan todavía toda la consistencia interna. Desde el próximo tema vamos a empezar a discutir modelos que son internamente consistentes y que tienen que cerrar desde todo punto de vista. Acá simplemente vamos a partir con formas reducidas y funciones ad hoc que estamos asumiendo que los agentes intentan resolver u optimizar. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que los agentes, que el gobierno, acá tenemos un agente que es el gobierno y por otro lado el sector privado. Y el gobierno lo que va a intentar hacer es va a intentar escoger la variable que escoge. Obviamente acá debería haber un instrumento intermedio, ¿no es cierto? El gobierno típicamente no escoge directamente la inflación, pero sí escoge alguna variable de política que afecta directamente la inflación. Por ejemplo, escoge la regla de política monetaria y con eso indirectamente está escogiendo también el nivel de inflación. Obviamente ustedes dirán, la inflación no es 100% resultado de la política monetaria y eso es cierto, pero en el largo plazo el responsable último de la política monetaria de la inflación es la política monetaria. Por lo tanto, entonces acá obviemos el paso intermedio de cuál es el instrumento que se utiliza para llegar al objetivo, entre comillas, de inflación, pero acá sumamos directamente que la política escoge el nivel de inflación. Entonces, lo que hace el gobierno es intentar minimizar una función de pérdida, llamamos esta función de pérdida Z, y esta función de pérdida tiene dos argumentos, ¿no es cierto? Tiene un argumento que depende solamente de pi y tiene un argumento que depende de la brecha que hay entre la inflación efectiva y la inflación esperada. Entonces, como ven, como estamos intentando minimizar a Z, y dado que este B es positivo y A es positivo, esta parte de acá, entonces, el primer término, perdón, el segundo término, lo que hace es tratar de decirnos que vamos a intentar, o debiésemos intentar encontrar, una manera en la cual va a haber un costo en, por ejemplo, tener una inflación más alta que la inflación esperada. ¿Sí? Entonces, si es que los agentes esperan pi e y nosotros entregamos una inflación mayor, dado que b es positivo, y estamos intentando, perdón, estoy totalmente al revés, perdón, vamos con el primer término. El primer término más bien es que nos dice que la inflación es costosa, ¿no es cierto? Mayores niveles de inflación son eh, eh, disminuyen el Z. Entonces, por este lado tenemos que la inflación nos crea problemas, entre comillas. La inflación es costosa por distintas cosas, ¿no es cierto? La inflación puede ser costosa desde un desde un punto de vista privado, por ejemplo, porque mayores niveles de inflación pueden crear, que es decir, cambios constantes y mayores en niveles de precios. Afectan, por ejemplo, óptimamente a las firmas. Las firmas tienen que modificar todos los días sus cartas, sus menús, esta cosa que se llamaban los menucos. Ustedes dirán, bueno, ahora ya es simplemente un app en la cual modificamos los precios digitalmente, pero de todos modos hay tecnología que está involucrada en eso y el hecho que cambien los precios absolutos hace que nosotros tengamos que estar todo el tiempo modificando esto, etcétera. Por otro lado, los agentes privados consumidores, por ejemplo, a mayores niveles de inflación, típicamente también viene mayor dispersión de precios y por lo tanto los agentes van a tener que estar ineficientemente utilizando más tiempo del que debieran, por ejemplo, intentar ocupándose de shopping, de encontrar lugares en los que el precio está más barato, buscar lugares, averiguar dónde están precios más baratos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, inflación mayor tiene varias cosas, obviamente también la inflación típicamente es un impuesto regresivo, etcétera. Entonces, hay varias cosas por las cuales el gobierno
debiese estar interesado en minimizar la inflación. Y por lo tanto, entonces el Z es decreciente en el nivel de inflación por este término cuadrático, ¿no es cierto? Cuando la inflación es más chica, este primer término es más chico, cuando la inflación es mayor, este término es mayor. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir, ya sea por la curva de Phillips o ya sea por la función de oferta a la Lucas que habíamos visto antes, que hay algún tipo de beneficios que en el corto plazo los gobiernos pueden conseguir si es que consiguen sorprender al mercado, entre comillas, y tener inflación más alta que la inflación esperada. En esos casos, si los agentes estaban esperando que ocurra algo y la inflación es un poco mayor, pueden confundir precios absolutos con precios relativos y puede crearse un veranito de San Juan en el cual se produce y o consume más de lo que en principio se tenía planificado. Entonces, por un lado, tenemos que la inflación es un mal por acá, pero por otro lado tenemos que puede ser preferible para el gobierno, no estamos diciendo para el sector privado, pero puede ser preferible para el gobierno sorprender a los agentes, o puede ser beneficioso para el gobierno sorprender a los agentes, creando algo más de inflación de la inflación que los agentes privados esperan. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a asumir que tenemos un agente llamado gobierno y el agente escoge la inflación intentando minimizar esta función de acá, ¿okay? Que sería una forma reducida de muchas cosas metidas adentro. Y obviamente las expectativas de inflación, acá vamos a asumirlas como dadas y las expectativas de inflación son lo que escoge los agentes privados. ¿Ok? Entonces vamos a partir asumiendo que se juega un juego no cooperativo, entonces como un equilibrio de Nash entre comillas. Los agentes privados fijan su nivel de inflación y fijado el nivel de inflación que el gobierno toma acomodado, el gobierno escoge la inflación efectiva y escoge el pi efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los gobiernos debiesen actuar si es que quieren minimizar esta función z? Entonces la respuesta es, bueno, trivial, derivemos este z respecto a pi, igualemos esto a cero y encontremos el nivel de inflación y llamamos a esa inflación el pi gorrito. Pi gorrito entonces es la inflación que minimiza la función z. Y si ustedes hacen el ejercicio acá, como esta es una función cuadrática, la condición de primer orden va a ser lineal, resuelven esta ecuación lineal y van a encontrar que el pi gorrito es simplemente b sobre a. Como b es positivo, a es positivo, esta es la inflación que sería la inflación óptima para el gobierno si juega un juego no cooperativo. ¿Ok? Entonces, este sería el nivel de inflación que minimiza esta expresión condicional a que la inflación esperada está dada. ¿Ok? Asumiendo entonces que los agentes entienden que esta es la función objetiva del gobierno y estos son los incentivos que tiene el gobierno, entonces lo que va a ocurrir es que la inflación esperada por los agentes va a ser igual al B sobre A. ¿Sí? Entonces, en el largo plazo, los agentes entienden que el gobierno intenta minimizar esta función objetivo, entonces dicen, bueno, si el gobierno minimizase la función objetivo, ¿cuál sería el pi que escogería? Y el pi que escogería es B sobre A, y por lo tanto, racionalmente los agentes no esperan una inflación distinta, porque es la inflación que minimiza la función objetivo. Y por lo tanto, entonces, la inflación esperada es simplemente B sobre A también. Y por lo tanto, entonces, la inflación, el equilibrio discrecional, ¿sí? Cuando tenemos políticas discrecional, cuando tenemos el juego no cooperativo, la inflación efectiva es B sobre A y la inflación esperada también es B sobre A. Lo que ocurre en este caso entonces es que todo este término de acá, dado que la inflación efectiva y la inflación esperada son exactamente iguales a cero, eh, perdón, son exactamente iguales, este término se cancela y por lo tanto entonces nos quedaría este término de acá, que es lo único que nos fija el Z. Y por lo tanto, entonces, el Z gorrito, que sería el nivel óptimo de inflación dada este juego no cooperativo, sería simplemente evaluando la función objetivo con inflación de B sobre A y llegamos a que esta es la inflación, oh, perdón, el valor de la función objetivo en el óptimo. ¿Ok? Antonia, ¿tenías una pregunta? Es que no había entendido por qué la inflación esperada era lo mismo que el resultado de la optimización, pero creo que ya entendí. Ah, claro, o sea, obviamente en equilibrio, si es que los agentes privados no son tontos acá, y los agentes privados conocen cuál es la función objetivo del gobierno, y por lo tanto lo que dicen es, bueno, si yo fuese el gobierno, ¿qué escogería de inflación dado esto de acá? ¿No es cierto? Resolviendo ese problema, saben cuál es la función de reacción del gobierno, entre comillas, y con eso entonces llegamos a cuál debiese ser la inflación óptima, y entonces en equilibrio, en el largo plazo, no puede ser que los agentes sistemáticamente esperen una inflación distinta a la óptima. Y la inflación óptima en este caso es simplemente B sobre A. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces ahora con lo siguiente.
¿Ok? ¿Podría el gobierno encontrar un valor de la función objetivo mejor que este equilibrio que acabamos de encontrar? ¿Podría hacerlo mejor? Es decir, el gobierno acá está tratando de minimizar esta función z dado el pi esperado. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, dado el pi esperado, encuentra el nivel de inflación que minimiza esta función z y llega a este equilibrio. La pregunta es, ¿el gobierno podría hacer algo que haga la función objetivo aún más chica que eso? Y la respuesta es sí. La respuesta es que los gobiernos podrían, por ejemplo, comprometerse por adelantado a seguir una regla determinística. Ellos pueden, en lugar de tener que jugar el juego simultáneamente entre el gobierno escoge la inflación y el sector privado la expectativa de inflación, el gobierno puede, el periodo anterior, anunciar cuál es el nivel de inflación del próximo periodo. Dice, yo voy a seguir esta regla y garantizo que el nivel de inflación va a ser tanto. Si es que los agentes privados creyesen en el anuncio que yo hago, entonces en lugar de decir B sobre A, por ejemplo, puedo yo decir otra cosa. Y si los agentes creen esa otra cosa, entonces podría hacerlo mejor o no. ¿Ok? Entonces veamos qué es lo que ocurría en este caso. Supongan que el gobierno, todavía no estamos diciendo cuál es la inflación a la que se va a comprometer, pero el gobierno está analizando el caso. Y si nos comprometemos una regla y decimos que vamos a tener tal nivel de inflación en el próximo periodo, y si los agentes creyesen en esa regla, ¿cuál debería ser la inflación que debiésemos nosotros anunciar? Esa es la pregunta que queremos responder ahora. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros informamos una regla, una inflación para el próximo periodo, y los agentes nos creen que esa va a ser la inflación del próximo periodo, entonces ya podemos internalizar hoy día, antes de escoger el nivel de inflación, cuál va a ser el nivel de inflación esperado. El nivel de inflación esperado va a ser exactamente igual al nivel de inflación que nosotros nos comprometamos porque estamos creando una regla. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre ahora es que la función objetivo, si es que nosotros decimos un nivel de inflación y los agentes nos creen el nivel de inflación, nosotros ahora podemos internalizar que los agentes han creído lo que hemos anunciado. Y por lo tanto, como han creído lo que hemos anunciado, no va a haber este componente en Z. ¿Sí? El componente en Z de acá ya no va a existir porque nosotros estamos anunciando una regla, los agentes privados van a creer en la regla y por lo tanto este término de acá ya no va a existir en nuestro Z. ¿Por qué? Porque los agentes han creído el anuncio que nosotros vamos a colocar. Y por lo tanto, la única cosa que tenemos que hacer para minimizar la función objetivo es minimizar esta parte de acá, porque en esta parte ya estamos internalizando que los agentes privados han creído en nuestro anuncio. Y por lo tanto, entonces, nuestra función objetivo ahora ya no depende del segundo término. Si derivamos esta función z respecto a pi y llevamos a la inflación que resulta de optimizar esa función, el equilibrio z o el equilibrio estrella, entonces encontramos que si derivamos esto respecto a pi, obviamente lo que va a ocurrir es que el nivel óptimo de inflación va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Derivando esto respecto a pi, igualando a cero, el nivel de inflación que hace que lleguemos a un óptimo en este caso es simplemente la inflación igual a cero. Y esto es como obvio, ¿no es cierto? Porque acá la parte del beneficio de sorprender ha desaparecido porque estamos creando una regla en la cual los agentes creen cuál va a ser la inflación, pero, y por lo tanto entonces están solo los costos. Entonces, ¿qué deberíamos tratar de hacer? Fijar un nivel de inflación que sea un nivel de inflación igual a cero. Obviamente, si nosotros anunciamos que la inflación va a ser cero, los agentes nos creen que la inflación va a ser cero y efectivamente la inflación es cero, entonces el valor de la función objetivo es z igual a cero. Y obviamente, ¿qué está ocurriendo en este caso? Que esta regla es mejor que lo que teníamos antes, porque recuerden que lo que teníamos antes es que la inflación era una inflación positiva y los costos, el costo evaluado en el óptimo en este caso, era un valor que es positivo. Y como queremos minimizar la función z, obviamente 0 es menor que b cuadrado sobre 2a, y por lo tanto el equilibrio de una regla en que hacemos esta regla, nos comprometemos una regla determinística, nos llevaría a un valor de la función objetivo menor y una inflación menor. ¿Ok? Entonces hemos llegado al punto en el que si nosotros anunciamos una regla y los agentes creen en esa regla, la inflación óptima que debiésemos, la inflación que debiésemos, que debiese ocurrir es igual a cero y el costo debería ser igual a cero y deberíamos tener entonces un valor mejor. Entonces, obviamente, esto es mejor que el equilibrio discrecional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, acá viene el pequeño gran problema que tenemos. Y el pequeño gran problema que tenemos es que si es que nosotros anunciamos esta regla, nos creen la regla,
lo que va a ocurrir es que se va a generar este fenómeno que se llama inconsistencia dinámica. Y lamentablemente, inconsistencia dinámica es algo que es prevalente en todo juego, entre comillas, en los que diseñemos política monetaria y fundamentalmente también política fiscal. Y lo que ocurre en estos casos entonces es que va a ser óptimo, aunque nosotros hagamos un anuncio y veamos cuál debería ser el valor óptimo de inflación que nosotros tengamos, vamos a ver que si es que nosotros internalizamos que los agentes nos creen esta regla, va a ser óptimo que nosotros engañemos, entre comillas. Nos va a haber una tentación a nosotros no cumplir con la regla que nosotros hemos prometido. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, voy a tratar de mostrarles que efectivamente ese es el caso. Entonces, supongo que nosotros nos hemos comprometido, hemos dicho, muchachos, nosotros vamos a fijar un nivel de inflación que va a ser, créannos el anuncio de inflación que vamos a hacer. Y si los agentes creen el nivel de inflación que nosotros decimos, la inflación óptima que nosotros debiésemos generar es igual a cero. Entonces, ahora, el agente privado, perdón, el gobierno dice, bueno, ahora partamos del caso en que los agentes creen el anuncio que hemos hecho, que la inflación va a ser cero. ¿Ok? Entonces los agentes creen que la inflación va a ser cero y por lo tanto ahora, si los agentes creyesen que la inflación va a ser cero, ¿cuál debiese ser la inflación óptima que nosotros debiésemos escoger si queremos minimizar la función z? Entonces ahora lo que está ocurriendo es que la función z sigue valiendo esto, pero en lugar de nosotros refrendar la promesa que hemos hecho que la inflación va a ser cero, ahora internalizamos solamente que los agentes han creído que la inflación va a ser cero y por lo tanto que el pie esperado es cero. Y ahora veamos cuál debiese ser el nivel de inflación óptima que nosotros debiésemos crear si es que los agentes creen el anuncio que la inflación va a ser cero. No sé si me están siguiendo. ¿Ok? Entonces, si hacemos el anuncio que la inflación va a ser cero y los agentes creen que la inflación va a ser cero, lo óptimo es o no una inflación igual a cero. Y la respuesta es no. Si es que nosotros derivamos esta función z ahora respecto a esta función objetivo, donde hemos internalizado que los agentes han creído nuestro anuncio que la inflación va a ser cero, la respuesta óptima es que nosotros debiésemos desviarnos de ese anuncio. Debiésemos justamente llegar a un equilibrio que llamamos el equilibrio Olita, que es el equilibrio bajo tentación o bajo tomar el pelo o engañar o desviarnos de la regla, como lo quieran llamar. Y entonces en ese caso lo que ocurre es que la inflación óptima es exactamente igual a la inflación que teníamos en el caso de la política discrecional. La inflación óptima es que nosotros no refrendemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer inflación cero, la gente nos ha creído que la inflación es cero y nosotros ahora decidimos inflar más, meter una sorpresita de inflación. Y al meter una sorpresita de inflación, dado que los agentes esperaban que la inflación sea cero, evaluamos esta función en pi olita, ya no en pi olita, y vamos a llegar a que el valor de la función objetivo ahora adopta un valor negativo. Y como adopta un valor negativo y queremos minimizar la función z, el valor de la función objetivo es menor ahora que en los otros dos casos. Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre es que, como ven, lo óptimo es decir, si yo soy gobierno, no voy a subir impuestos. Llega el momento de ser gobierno, los agentes creyeron en eso, tomaron actitud o tomaron acciones, invirtieron o dejaron de invertir, consumieron o dejaron de consumir. Lo óptimo, hacer algo distinto. Lo mismo en el otro caso, en la política, ¿no es cierto? Créanme, muchachos, yo soy, yo qué sé, si hay algo que me disgusta es la inflación, yo me comprometo a que vamos a seguir una regla responsable de política monetaria, etcétera. Llegado el momento, lo óptimo, inflar la economía un poquito más de lo que los agentes esperan, si es que los agentes creían en esa regla. Entonces, lamentablemente, este juego dinámico, y vean que acá no es que el gobierno sea mala gente, ni mal tipo, ni nada, tienen la misma función objetivo, los agentes entienden cuál es su función objetivo, pero lo óptimo es desviarse de la regla anunciada. Pese a que la regla de acá hubiese sido óptima en el sentido de que nos llevaba a una inflación igual a cero, lo que ocurre es que hay una tentación de desviarnos de la regla si es que los agentes privados creen en esa regla. Y por lo tanto, entonces, los agentes privados tienen que entender que existe esto. Esto quiere decir entonces que si es que el gobierno nos anuncia que la inflación para el próximo periodo va a ser cero, no es creíble que nosotros internalicemos que la inflación esperada va a ser cero. ¿Por qué no es creíble? Porque si nosotros internalizamos que la inflación esperada va a ser cero, el gobierno va a tener, o la autoridad monetaria, va a tener la tentación de desviarse de esa regla.
¿cuál es el valor de la tentación? Bueno, el valor de la tentación es simplemente la diferencia que hay entre el seguir la regla que nos había propuesto, ¿no es cierto?, inflación igual a cero, y el desviarse de la regla. Si el valor es de seguir la regla y desviarse de la regla es positivo, entonces quiere decir que hay tentación y por lo tanto que es óptimo desviarse de la regla. Y cuando la tentación es positiva, quiere decir que esa regla no es creíble. Los agentes privados tienen que saber que cualquier anuncio que lleve a que la política óptima sea desviarse de la regla, va a hacer que esa regla no sea creíble. Y por lo tanto el gobierno puede prometernos todo lo que quiera, puede colocar en todos los anuncios que quiera, puede decir yo me comprometo, soy una persona de palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa regla es tal que crea los incentivos para que nos desviemos de la regla cuando la regla es creída, entonces los agentes privados entienden que esa regla no es creíble. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, entonces, engañar es preferible a seguir la regla. Y por lo tanto, si engañar es preferible a seguir la regla, entonces se genera este mecanismo interno de incentivos, que llamamos en este caso inconsistencia dinámica, que es justamente la propiedad que hace que lo que ex ante parecía ser óptimo, esta parte de acá, ¿sí?, en el momento de los cubos, como dicen acá, en el momento de los cubos, es óptimo desviarse de eso. Y nosotros podemos haber prometido una cosa y lo que va a ocurrir es que los mecanismos internos son tales que genera que el momento en que tenemos que refrendar lo que hemos prometido, lo óptimo no es hacer lo que hemos prometido, sino desviarnos de lo que hemos prometido. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, la tentación, como ven, es un primer mejor, entre comillas. Con tentación se llega a un equilibrio en el cual se tiene un valor de la función objetivo menor, aunque la inflación es más alta, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero lo que ocurre en ese caso es que obviamente, dado que los agentes, ahora quiero que piense un minuto, dado que los agentes entienden que esta regla no es creíble, aunque me hagan el anuncio que la inflación va a ser cero, yo sé que cuando yo crea que la inflación es cero, la política óptima es crear una inflación que es exactamente igual a la inflación de discreción. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Entonces, que los agentes obviamente no van a creer en esta regla de acá, sino que van a asumir que la inflación va a ser esta de acá. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar al peor de los casos, en que la inflación efectiva y la inflación esperada va a ser igual a B sobre A y por lo tanto vamos a volver a justamente el peor de los equilibrios, entre comillas, en que teníamos la política discrecional, ¿cierto? Donde vamos a acabar con un valor de la función objetivo que obviamente es peor que el que teníamos antes. Entonces, resumiendo esto, lo que ocurre es que al final del día vamos a acabar con un nivel de inflación más alto y vamos a acabar con un valor de la función objetivo peor del que podríamos terminar porque la regla no es creíble. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Bien. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos generar reglas creíbles? ¿Existen mecanismos mediante los cuales nosotros podríamos hacer anuncios, que los anuncios sean creíbles y llegar a un valor de la función objetivo que sea mejor que el equilibrio mediante discreción, que es este de acá, ¿no es cierto? Hemos visto que este equilibrio de acá, aunque nos llevaría a un equilibrio con un valor de la función objetivo menor y una inflación menor, este equilibrio de acá no es un equilibrio creíble. ¿Por qué? Porque sabemos que existe la tentación de salirnos de este equilibrio y por lo tanto entonces los agentes privados no van a creer este anuncio y van a volver al equilibrio malo, entre comillas, que sería el equilibrio de discreción. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo que nos lleve, que nos saque de este mal equilibrio, que nos saque de este equilibrio en que tenemos más inflación de la que óptimamente debiéramos tener y por lo tanto más costos de los que debiésemos tener? ¿Okay? Entonces, obviamente ustedes me dirán, pero ¿qué ocurre si es que el gobierno se compromete a algo distinto de inflación igual a cero? Bueno, entonces, de todos modos, si es que la pregunta que tenemos que hacernos es si ese nivel de inflación es o no creíble. Si ese nivel de inflación es creíble, entonces vamos a de todos modos acabar con este equilibrio de acá, porque va a haber la tentación de desviarnos de esa regla. Pero obviamente, si es que el sector, el gobierno nos promete que
no voy a subir impuestos. Y lo primero que hace cuando llega al gobierno es subirlos, o yo me comprometo a seguir una regla en la cual la inflación para mí es terrible, y lo primero que hace es tratar de hacer una sorpresita, inflar la economía. Lo que ocurre es que puede ser que en el corto plazo, en algún momento, haya gente que haya creído en algún anuncio y se vea sorprendido y haya algún efecto, alguna ganancia, entre comillas, por engañar. Pero obviamente, si tenemos expectativas racionales y en juegos repetidos, lo que ocurre es que la gente no puede ser sistemáticamente engañada. Mientras la tentación sea positiva, entonces, cualquier regla que implique una tentación positiva va a ser una regla que no va a ser creíble. Y por lo tanto, lo que estamos tratando de buscar ahora son reglas creíbles. Y las reglas creíbles son reglas en las cuales es óptimo no desviarse del anuncio. Entonces los agentes van a entender que si la tentación no es positiva, entonces no es óptimo para el gobierno desviarse de lo que prometió, y en ese caso la regla va a ser creíble, la inflación efectiva va a ser igual a la inflación esperada, y en principio vamos a ver que vamos a tener algún tipo de ganancia respecto a continuar en el equilibrio malo, entre comillas, de discreción. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos una regla que sea creíble? Y para que una regla sea creíble, necesitamos que haya algún tipo de castigo que haga contrapeso a la tentación de engañar. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es que si es que nos hacen un anuncio, nos sorprenden después, es decir, se desvían del anuncio, como respuesta a que nos prometieron algo, hicieron algo distinto, nosotros castigamos, entre comillas, con algo que haga que no sea óptimo intertemporalmente desviarse de este anuncio. ¿Ok? Entonces, el hecho de tener algo, un mecanismo que permita que haya esta autodisciplina y que genere este castigo por pérdida de credibilidad, es lo que nos va a llevar a reglas que sean finalmente creíbles y finalmente reglas que sean sostenibles. ¿Ok? Entonces, la idea es que en juegos repetidos, lo que vamos a discutir acá es cómo podemos evaluar en un juego repetido justamente este mecanismo, el mecanismo de que podemos querer invertir en credibilidad, y credibilidad o reputación, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros sistemáticamente prometemos algo y sistemáticamente nos desviamos de ese algo, entonces obviamente los agentes privados van a saber que nosotros no somos confiables, entre comillas, y como no somos confiables, van a esperar, entre comillas, lo peor, o van a esperar el equilibrio discrecional, y por lo tanto vamos a acabar siempre en este equilibrio, independientemente de las promesas que hagamos. Lo óptimo va a ser acabar en esto de acá porque no nos van a creer. Pero si es que tenemos un juego repetido, puede haber el incentivo para que nosotros querramos no desviarnos de la regla que prometamos. Obviamente la regla que tenemos acá, sabemos que es una regla que no es creíble, ¿no es cierto? La regla de inflación igual a cero no es una regla que es creíble. ¿Por qué? Porque genera tentación positiva. Entonces la pregunta acá es cómo podemos tratar de encontrar reglas creíbles. Y entonces ahora vamos a dejar juegos estáticos de un periodo y vamos a tratar de ver las consecuencias de hacer que los juegos sean repetidos y sean dinámicos, es decir, que tengamos que hay algún costo en algún momento en el futuro por desviarnos de lo que prometimos hacer para hoy día. ¿Ok? Entonces vamos a partir con una regla bastante simple de evaluar, que es, seguramente han visto esto en sus cursos de teoría de juegos, que en juegos repetidos, una manera en la que nosotros podemos evaluar agentes que interactúan en el tiempo es que, por ejemplo, uno de los agentes que tiene una regla pasiva va a tener un tipo de estrategia que se llama la estrategia del tit for tat, ¿no es cierto? La estrategia de retribución o respuesta a algo. Entonces, ¿cuál es en este caso el tit for tat? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a asumir que como los agentes fijan su nivel de inflación antes de que el gobierno fije la inflación efectiva, entonces los agentes van a fijar el nivel de inflación siguiendo esta regla de retribución o de retaliación o de castigo. ¿Cuál es esta regla? Entonces, la regla va a ser la siguiente. Si es que, por ejemplo, el gobierno nos anunció un nivel de inflación y efectivamente la inflación que nos anunció es la inflación que efectivamente ocurrió y nosotros tenemos una meta de inflación y la meta de inflación fue efectivamente la inflación o el gobierno validó nuestras expectativas, entonces nosotros vamos a seguir en el equilibrio pi estrellita, donde pi estrellita entonces va a ser el equilibrio de la regla. Entonces estrella va a ser el equilibrio de la regla, pero ahora va a ser la regla creíble, ya no va a ser esta regla que teníamos acá, sino va a ser la regla creíble. Entonces si quieren tal vez le podemos poner otro nombre, la regla, no sé, doble olita o doble gorrito, lo que fuera, ¿ya? Entonces, acá es una regla, pero es una regla que tiene que ser creíble, que la vamos a ver en unos minutos más, ¿ok?
Y de hecho creo que le hemos puesto otro nombre por acá. Vale, ahora vemos. ¿Ok? Bien. Sí, me parece que... Sí, no, vamos a volver. ¿Ok? Y por otro lado, si es que nosotros esperábamos algo y el gobierno se desvía de lo que esperábamos o el gobierno no valida nuestras expectativas, entonces nosotros vamos a castigar al gobierno simplemente esperando para el próximo periodo la inflación de discreción, es decir, la inflación que nos lleva al mal equilibrio. ¿Ok? Entonces la pregunta es, mediante este mecanismo simple de retaliación o de retribución, ¿cuál es la política óptima que el gobierno puede tener? ¿Ok? Entonces, asumamos por ahora, haciendo este juego simple, asumamos que los agentes esperaban que la inflación sea cero. Es decir, el gobierno promete que la inflación va a ser cero, este equilibrio de acá, ¿no es cierto? Promete que la inflación va a ser cero. Los agentes creen que la inflación va a ser cero y el gobierno se desvía de eso. Como la tentación es positiva, el gobierno se desvía y el gobierno nos lleva al equilibrio bajo engaño, ¿no es cierto? Bajo cheating, que es el piolita. Y la inflación, entonces la inflación es B sobre A y el costo o la función de costo es negativa, por lo tanto ha habido una ganancia en engañar. ¿Ok? Entonces eso ha ocurrido en el periodo cero. Como ocurrió eso en el periodo cero, en el periodo T, el próximo periodo, ¿qué ha ocurrido? Nosotros en el periodo anterior esperamos una inflación de cero y el gobierno no validó nuestra expectativa. El gobierno tuvo una inflación mayor. Como tuvo una inflación mayor, entonces la inflación esperada no fue igual a la inflación efectiva, estamos en la segunda parte acá, y por lo tanto para el próximo periodo los agentes esperan que la inflación sea B sobre A, es decir, que sea el equilibrio de aquí. ¿Sí? Y para el próximo periodo entonces espera que la inflación sea B sobre A, ¿y qué va a ocurrir? Que la inflación efectivamente va a ser B sobre A, y por lo tanto entonces vamos a acabar con el equilibrio, con el mal equilibrio, entre comillas. El Z del próximo periodo va a ser B cuadrado sobre 2A, que era el valor de la función objetivo del gobierno cuando acabamos en el equilibrio discrecional. ¿Sí? Ok, supongamos entonces que estamos en este juego en el cual, supongamos un mundo de dos periodos, ¿ok? Entonces estamos en el periodo 0 y después viene el periodo 1. Entonces la pregunta ahora es, si es que el gobierno tiene un factor de descuento que está entre 0 y 1, y obviamente los gobiernos típicamente tienen un factor de descuento que está entre 0 y 1. El factor de descuento simplemente nos dice cuánto menos valoramos el futuro respecto al presente, o cuánto más valoramos el presente respecto al futuro, ¿no es cierto? Típicamente entonces Q está entre 0 y 1, ¿por qué? Porque nos importa más hoy día que nos importa mañana, y esto no solo el gobierno, sino en general todo el mundo, ¿no es cierto? Ustedes debiesen tender a preferir una fiesta hoy día a una fiesta de acá a 50 años, ¿no es cierto? En parte porque, bueno, por lo menos yo tal vez ni siquiera esté acá en 50 años. Ustedes seguramente van a estar y van a festejar a mi nombre. Pero de todos modos, eh, típicamente entonces el factor de descuento debiese estar entre 0 y 1. Y por lo tanto, entonces, si tuviésemos ahora una función objetivo intertemporal, ¿no es cierto? Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo podemos nosotros evaluar cuál es el valor de la función objetivo y cuál tenemos en estos casos? Entonces, veamos cuál es ahora el valor de la tentación de desviarse de la regla. Entonces, sabemos que si es que los agentes esperaban una inflación igual a cero, la inflación ha sido distinta a cero y el valor de la función objetivo es este de acá, el z olita, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, la política en la cual nosotros engañamos, que sería tener una inflación distinta a la inflación esperada, nos lleva a esta tentación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esta sería la tentación de desviarnos de la regla cuando los agentes esperan una inflación igual a cero. La pregunta es ahora, dado que estamos en un juego dinámico y si los agentes esperaban una inflación de cero y la inflación no ha sido cero, y sabemos que el próximo periodo entonces la inflación va a ser positiva por el castigo que nos están dando los agentes privados, y por lo tanto entonces lo que va a ocurrir ahora es que este es el costo de la, de la, de habernos desviado de la regla. Y entonces, ¿cuál sería intertemporalmente el valor de la función objetivo si es que nosotros, en primer lugar, la gente esperaba inflación igual a cero y nosotros nos desviamos de eso? Pero el valor de la función objetivo, en este caso, ha sido positivo por ese lado. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos queremos responder ahora? Bueno, la pregunta que nos queremos responder es ¿cuál va a ser, ¿sí? ¿Cuál va a ser el costo de habernos desviado? Y el costo es, en términos de valor presente, lo que perderíamos, ¿sí? Lo que perderíamos por el desvío de la regla en el periodo T.
que es el castigo que vamos a enfrentar en el periodo T+1. Y dado que este es el castigo que vamos a enfrentar en el periodo T+1, y nuestro factor de descuento está entre 0 y 1, entonces el valor presente del castigo que vamos a enfrentar por desviarnos de la regla es lo que llamamos el enforcement de la regla, ¿sí? Que sería simplemente eh, cuánto el valor del costo de desviarnos de la regla. ¿Okay? Y si es que la tentación de desviarnos de la regla es mayor que el costo de desviarnos de la regla, entonces esa regla no va a ser creíble. Y en este caso, obviamente, entonces, si los agentes esperaban que la inflación sea cero, ¿sí? Sabemos que el gobierno va a tener la tentación de desviarse de esa regla y el castigo que nosotros le demos no va a ser suficiente para hacer que el gobierno no quiera desviarse de esta regla. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque la tentación de desviarse es mayor que el costo que va a tener que enfrentar por haberse desviado de la regla. Y por lo tanto, entonces, una regla de inflación igual a cero es, desde un punto de vista no solo estático, que es lo que habíamos visto antes con cheating, sino también desde un punto de vista dinámico, es una regla que no es creíble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tentación de desviarse es mayor que el castigo por desviarse. ¿Ok? Por lo tanto, como el castigo no es lo suficientemente fuerte, esta regla no va a ser una regla que pueda permitir que existan los mecanismos de autodisciplina que se necesitan para que el gobierno respete su compromiso. ¿Me está siguiendo? Y como entonces los agentes entienden que esta regla no es una regla que tenga el suficiente costo como para que el gobierno no quiera desviarse, entonces esta regla, al no ser creíble, no va a ser un equilibrio posible. Y por lo tanto, el anuncio de inflación igual a cero es un anuncio que desde el periodo T, los agentes privados no lo creen. Y como no lo creen, entonces acabamos en el equilibrio discrecional desde el principio. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces ahora lo que vamos a tratar de discutir es cómo podemos llegar a una regla que sea efectivamente creíble. ¿Ok? ¿Cómo podemos llegar a una regla que sea efectivamente creíble? ¿Ya? Y una regla que sea efectivamente creíble tiene que tener la propiedad que su anuncio en el periodo T implique que el costo de desviarnos de la regla sea mayor que la tentación de desviarnos de la regla, sea mayor o igual que la tentación de desviarnos de la regla. Si el costo de desviarnos de la regla es mayor o igual que la tentación de desviarnos de la regla, entonces sabemos que es óptimo para el gobierno no desviarse de la regla. Y por lo tanto, esa regla sí va a ser creíble de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir todavía sabiendo que la regla inflación igual a cero no es una regla que es creíble. Eso ya lo hemos demostrado, ¿no es cierto? En cheating. Hemos demostrado que el anuncio de inflación igual a cero y que los agentes crean que la inflación es cero no es una regla creíble. ¿Sí? No es una regla creíble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber la tentación y va a ser óptimo desviarnos de ese anuncio, generar más inflación y tener un veranito de San Juan en ese caso. Como los agentes privados entienden ese veranito de San Juan, entonces entienden que esa regla no puede ser creíble de entrada y por lo tanto una regla de inflación igual a cero no es una regla creíble. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente tratar de presentar una manera de llegar a una regla de inflación que nos va a entregar el nivel de inflación que el, el área de reglas que hacen inflaciones creíbles. Y entonces, para hacer que la inflación sea, pero que el nivel de inflación, o el anuncio de inflación sea creíble, necesitamos que la tentación de desviarse de la regla sea menor o igual que el castigo de desviarse de la regla. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar, supongamos que el anuncio de inflación, y por eso les decía que tal vez debería colocarle otro nombre acá, si quieren colóquenle otro nombre, colóquenle el nombre, digamos, pi doble olita, ¿ya? Entonces vamos a tratar de encontrar el nivel de inflación que resuelve, que satisface estas condiciones. El nivel de inflación que hace que la tentación de desviarse de la inflación sea menor o igual que el enforcement o las consecuencias intertemporales de desviarse de la regla. Y por lo tanto, entonces, sabemos que
si tenemos el equilibrio estrellita es el equilibrio de regla, y en este caso va a ser el equilibrio de regla creíble. Por eso les decía, tal vez deberíamos cambiarle el nombre a una regla con doble olita, tal vez, una regla que sea distinta, porque esta es la regla creíble, ¿ok? Entonces, la tentación es la diferencia entre el costo cuando tenemos una regla creíble y el costo cuando tenemos el cheating, ¿sí? Que sería el equilibrio olita, ¿sí? Entonces, si es que nosotros tenemos, este es el costo de seguir una regla y este es el costo de cheating, lo que necesitamos entonces es que la tentación de desviarse de la regla sea menor o igual que el castigo por desviarse de la regla. ¿Y cómo medimos el castigo por desviarse de la regla? Pues el castigo por desviarse de la regla es el valor presente, que sería justamente este valor de Q, de el próximo periodo, cuando nosotros hemos engañado a la gente, sabemos que podemos ganar algo por haberlos engañado, pero el próximo periodo sabemos que van a jugar a discreción. Y por lo tanto, entonces, este es el costo por tener discreción y este sería el costo de seguir la regla. Y por lo tanto, si nosotros llamamos pi al nivel de inflación que hace que esta regla sea creíble, entonces necesitamos encontrar el nivel de pi que satisface esta condición, que esta parte de acá es menor o igual que esta otra parte de acá. Toda regla que esté en esta área va a cumplir esta condición. Y por lo tanto, entonces, como ven, esta función se ha vuelto una función que es cuadrática en pi. Y por lo tanto, cuando revisen el paper de Barry Gordon, van a ver que está el grafiquito con todo eso. Y lo que hace es presentarnos una zona, una región en la cual tenemos metas de inflación u objetivos de inflación o anuncios de inflación que van a ser creíbles, porque van a ser anuncios de inflación que hacen que la tentación de desviarse de la regla sea, perdón, que el castigo por desviarse de la regla sea mayor que la tentación por desviarse de la regla. Y por lo tanto, entonces, toda regla que adopte estas condiciones van a hacer esto. Pero obviamente lo que nos gustaría es encontrar cuáles serían aquellas en que, por ejemplo, la tentación sea exactamente igual al enforcement, o sea, que en el que estemos igualando el costo con el beneficio de desviarnos por parte de la autoridad eh, en este caso, ¿sí? Entonces queremos ver cuáles son los casos en los cuales esto se cumple con igualdad, ¿sí? Y entonces lo que hace es entregarnos reglas en las cuales tenemos esto cumpliendo su igualdad y obviamente cualquier inflación que esté entre estas dos cosas también va a ser una inflación que va a ser creíble porque va a cumplir estas condiciones, ¿ok? Entonces, si resuelven esta ecuación cuadrática con igualdad, como es una ecuación cuadrática, van a tener dos soluciones. Una va a ser pi sub 1 y otra va a ser pi sub 2. Y entonces lo que nos dice esto es que pi sub 2, por ejemplo, lo que nos lleva es que una regla que es creíble es la regla de discreción. Es esta regla de acá. Perdón, esta regla de acá. B sobre A, prometer esta inflación es una regla que es creíble. ¿Por qué? Porque los agentes saben que si es que esta es la inflación esperada, no va a haber tentación de desviarse de esta regla y vamos a acabar con este equilibrio que obviamente no es un equilibrio óptimo, en el cual acabamos con este costo que es mayor que el que podríamos tener si es que seguimos otra regla. Entonces, esta regla de acá, la pi sub 2, pese a ser una regla creíble, o el equilibrio olita, pese a ser un equilibrio creíble, no es un equilibrio óptimo, en el sentido de que podemos hacerlo algo mejor. Y algo mejor que podemos hacer, por ejemplo, es este tipo de regla de acá. ¿Ok? Entonces, cualquier regla que esté entre pi sub 1 y pi sub 2 va a ser una regla que va a ser creíble porque estas dos ecuaciones se van a satisfacer. Y la mejor regla creíble va a ser la que está en este extremo. ¿Ya? La mejor regla en el sentido de que nos va a entregar un nivel de la función objetivo z que va a ser la más chica que sea posible. ¿Por qué? Porque si es que nosotros evaluamos, si el anuncio de inflación es este de acá, ahora vamos a ver un poquito cuál es la intuición de esta regla, ¿ok? Si el anuncio de inflación que hacemos es este de acá, sabemos que la tentación de desviarse de esta regla va a ser igual al castigo que le vamos a imponer por desviarse de esa regla si es que la inflación en el periodo T no es esta de acá. Y por lo tanto, entonces, el gobierno no va a tener incentivo a desviarse de esta regla. Y como no tiene incentivo a desviarse de esta regla va a ser creíble. Como esta regla es creíble, entonces, vamos al valor de la función objetivo, a nuestro z de acá, y dada esa pi sub 1, que sería nuestra regla creíble, y como es una regla creíble, la inflación efectiva va a ser igual a la inflación esperada, todo este término de acá se va a ir, y lo que hacemos es simplemente evaluar este valor de la función objetivo evaluada en pi sub 1, que es la regla creíble.
Si hacen eso, entonces van a llegar a esta expresión que tienen, claro, bueno, a la expresión que tienen acá, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Este es el valor de la función objetivo bajo la regla creíble, ¿ok? ¿Y qué nos dice esto? Y esto debiese darnos una intuición bastante simple respecto a qué es lo que ocurre acá. Vean el valor de la función objetivo y vean que el valor de la función objetivo puede irse, dependiendo de cuánto descuento tengamos, puede adoptar distintos valores. Por ejemplo, supongamos que el factor de descuento del gobierno es igual a cero. Un factor de descuento igual a cero quiere decir, me importa un bledo el futuro, no me importa en nada el futuro. ¿Ya? Si me importa en nada el futuro, entonces quiere decir que los agentes saben que no le importa para nada el futuro, entonces Q va a tender a cero, y si Q tiende a cero, pi sub 1 va a tender a pi sub 2. ¿Me siguen? Y esto es como bastante, intuitivamente bastante obvio. Supongamos que el gobierno, ¿cuál puede ser una de las razones por las cuales no le puede importar para nada el futuro? Sabe que, por ejemplo, este es su último periodo y el próximo periodo el problema va a ser de otro y no va a tener chance de reelección y el mundo se puede acabar después de este día. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Que obviamente como el descuento tiende a cero, porque no me importa para nada el futuro, cualquier promesa que yo haga respecto al futuro no va a ser creíble, o no me porque yo sé que no entiendo o no me interesa mucho el futuro. ¿Qué ocurre en ese caso entonces? Cuando Q tiende a cero, como Q tiende a cero, la única regla que va a empezar a ser creíble es la regla de la inflación que nos va a llevar al equilibrio discrecional. Porque sabemos que a medida que el factor de descuento se va haciendo más chico, la tentación de desviarnos de la regla es mayor. ¿Sí? Por otro lado, si es que Q tiende a 1, que sería el caso en el que me importa tanto el futuro como el presente, entonces cuando Q tiende a 1, y ahora sí podemos hacer el caso en el que Q tiende a 1, cuando Q tiende a 1, el denominador de esta parte de acá va a tender a 2 y el numerador va a tender a 0, porque Q tiende a 1. Como 1 menos Q tiende a 0, quiere decir que pi sub 1 tiende a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si es que el gobierno le importa tanto el futuro como el presente, entonces sabemos que eso va a crear un incentivo a que la regla creíble se acerque a la regla de inflación óptima igual a inflación igual a cero. Porque sabemos que para el gobierno el costo de desviar de la regla es muy alto porque valora tanto el futuro como el presente. Entonces, la idea acá es que va a depender, la reputación y todas esas cosas van a depender en parte de cuánto creamos los anuncios que hace el gobierno y en parte va a depender de cuánto creamos que el gobierno valore su reputación futura. Si el gobierno no valore nada su reputación futura, entonces sabemos que el área de reglas creíbles va a tender a colapsarse hacia el B sobre A. La única regla creíble va a ser la regla en que no creamos, entre comillas, nada de lo que haga el gobierno, excepto que vayamos a tener que defendernos de cualquier cosa con el juego discrecional de la primera parte y entonces acabemos en el peor, entre comillas, de los equilibrios, ¿no es cierto? Entonces, este sería el caso en el que tenemos sistemáticamente el gobierno prometiendo algo distinto, no cumpliendo con eso y por lo tanto entendiendo que su reputación no debe ser muy importante, como su reputación no es muy importante, el Q debiese tender a cero, como el Q tiende a cero, la única regla creíble es la regla en que no creemos otra cosa que no sea el equilibrio discrecional, que era el peor de los equilibrios. Pero si es que el gobierno tuviese algún tipo de incentivo en generar reputación, y por lo tanto que su Q esté entre 0 y 1, y por ejemplo, si es que se preocupa muchísimo de su reputación en el futuro, entonces podría ser el caso en el que nosotros lleguemos a un Q igual a 1. Obviamente, si es que no estamos en ninguno de estos dos extremos, lo que va a ocurrir es que el nivel de inflación va a estar entre 0 y B sobre A, va a estar entre el equilibrio con, con la regla no creíble de inflación igual a cero y el equilibrio discrecional o el equilibrio en el cual tenemos inflación de B sobre A, ¿no es cierto? Entonces va a estar entre estos dos puntos el nivel de inflación que vamos a obtener, ¿ok? ¿Sí? Y lo que tendríamos entonces en este caso sería el caso en el que tenemos un punto, un equilibrio que es algo intermedio entre la regla y la discreción. Profesor, ¿Sí? Sí. el A mayúscula se define como, ¿qué cosa? Como la diferencia Como el entre... valor de la función objetivo en la regla óptima creíble. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y por ejemplo, acá igual la decisión se la estamos dejando al gobierno al final.
como el gobierno puede buscar un Q que le signifique ganancia igual. O sea, el Q es como, el Q es la personalidad del gobierno, ¿no es cierto? El Q es la Sí, personalidad del gobierno. Entonces, es el tipo de gobierno que es. Ahora, obviamente, nosotros como agentes podemos no saber el tipo de gobierno que es. No podemos no saber cuál es el factor de descuento que tiene el gobierno. Podemos no saber cuál es la reputación que quiere el gobierno tener. Digamos que es un gobierno nuevo, no sabemos cuál es cuánto valora el futuro. Siempre nos dice que valora mucho el futuro, siempre nos dice que pensemos en las generaciones futuras, siempre nos dice que su Q es tendiente a uno, ¿no es cierto? Pero otra vez, como hablar es relativamente barato, lo que ocurre es que si no observamos el Q y no sabemos el Q, nosotros ahora tenemos un metajuego y en el metajuego nosotros ahora no solo estamos definiendo cuál es el nivel de inflación que esperamos, sino también podemos poder estar definiendo cuál es la personalidad que creemos que tiene el gobierno. Y ahora hemos hecho un poquito más complejo el juego, Cristian, que obviamente es lo que en la vida real jugamos, que es que tenemos que ser un poco bayesianos también en eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros viene un nuevo gobierno, no lo conocemos, no sabemos, nos anuncia algo y la pregunta es, ¿le creemos o no? Y la respuesta a esa pregunta es, bueno, ¿cuánto creemos que valora su reputación? Si no sabemos nada, si no tenemos historia, entonces obviamente es difícil saber eso y lo que vamos a hacer probablemente en esos casos es que vamos a tender a creer que su Q, independientemente de lo que nos diga, está más cerca de cero que de uno. ¿Sí? Y obviamente este es un juego pedagógico que hemos hecho, es un juego de 2 periodos, pero típicamente los juegos son un poco más repetidos que 2 periodos, entonces, y de hecho el Q puede ser variable también. Puede ser que justamente ocurra esta cosa que se llama el last period problem, ¿no es cierto? Entonces, que puede ser que el Q para un gobierno que nace sea mayor que el Q para un gobierno que se está yendo, o viceversa, no sé. Un gobierno que sabe que no va a ser reelecto, etcétera, etcétera, entonces puede tener un Q que va a tender a cero. Le importa muy poco qué va a quedar después de eso. Y muchas veces ocurre eso, ¿no es cierto? Muchas veces se es más irresponsable y está toda esta teoría de los ciclos políticos, etcétera, ¿no es cierto? Que tenemos, por ejemplo, que la inflación el gasto de gobierno y demás cosas tiende a aumentar cuando estamos acercándonos a una campaña electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que hacen pensar que el Q no es necesariamente un Q fijo, sino que este Q, por ejemplo, tiene que ver con ciclo político y que al final lo que le interesa al gobierno no es tanto la inflación, sino la inflación es un instrumento intermedio para permanecer en el poder y permanecer en el poder implica modificar sus Qs de acuerdo a sus intereses o necesidades, ¿no es cierto? Entonces, no estoy diciendo que este modelo sea una descripción completa y realista de lo que ocurre. Lo que estoy diciendo es que nos entrega algún tipo de lógica y racionalidad para cosas que efectivamente observamos en la práctica, en cómo se comportan los gobiernos y la interacción que tienen con los agentes. Y te intenta responder estas preguntas existenciales que habíamos hecho de, de, de por qué los gobiernos no cumplen lo que prometen y cuáles pueden ser algunas de las consecuencias que pueden ocurrir. Y entonces acá lo que hemos llegado es a la conclusión de que es posible que nosotros encontremos algo que nos saque del mal equilibrio, entre comillas. El mal equilibrio es el equilibrio en el cual nosotros o no creemos al gobierno o creemos que el gobierno va a intentar, no va a hacer lo que promete y por lo tanto en equilibrio vamos a acabar en el mal equilibrio, entre comillas, en el cual tenemos una inflación más alta de la que necesitábamos, porque vean que acá este pi sub 1 es una inflación que es menor a pi sub 2, ¿no es cierto? Si es que Q está entre 0 y 1, este término de acá va a estar entre 0 y 1 y este término va a ser mayor que 1. Por lo tanto, pi sub 1 va a ser menor que pi sub 2 y por lo tanto la inflación bajo este equilibrio va a ser menor que en el largo plazo va a ser menor que la inflación que tendríamos bajo discreción y bajo regla no creíble al final, en tit for tat, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, hay una ventaja a seguir esto. Entonces, esta puede ser, por ejemplo, una de las razones por las cuales, en muchos casos, se crean reglas que no puedan ser quebradas. Es decir, que se crean mecanismos que hagan que aunque yo quiera desviarme de la regla, no pueda desviarme de la regla. Ejemplo de esto está que, por ejemplo, en algunos lugares se coloca en la Constitución cosas respecto a castigos por desvíos de la regla.
¿no es cierto? Hay algunos lugares en los que, por ejemplo, se coloca que debería colocarse, o ideas de colocar, obviamente, no creo que esto vaya a ser una discusión que vaya a tener en la Constitución ahora, o en la Constituyente ahora, pero este tipo de cosas podría ser, por ejemplo, el tener, como proponía Friedman, por ejemplo, que bajo constitución casi, la regla de política monetaria sea crecimiento constante de la base monetaria, para que esa regla no pueda cambiarla aunque uno quiera, que no haya manera en la cual uno pueda modificar esa regla y si es que una la modifica, el castigo de modificarla sea muy grande. Esa es una de las razones que, para las que, por ejemplo, algunos bancos centrales tienen indexado al salario del directorio del Banco Central que la inflación se desvíe de la meta o del anuncio de inflación que han hecho. Eso crea un costo, en este caso directo al policymaker, que hace que sea subóptimo para él, crea un incentivo privado, entre comillas, a no desviarse de la regla. Entonces, si es que nosotros tenemos distintas maneras mediante las cuales entendemos que es lamentablemente cierto que típicamente las políticas públicas van a tener este tipo de tentaciones, de modificaciones de reglas, cuando estas reglas son anunciadas. Entonces tenemos que encontrar maneras de llegarnos a un equilibrio que va a ser mejor que el equilibrio de discreción y que nos va a llevar a reglas que sean creíbles en este caso. ¿Sí? Esa es básicamente la historia detrás de este paper.